Mike, cuando tú decidas, ¿no? ¿Me regalas una botella con agua? Jorge, Gerardo, ¿les parece si damos inicio a nuestra sesión del día de hoy? De acuerdo. Claro, Mike. Perfecto, muchísimas gracias. A nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, queremos agradecer el día de hoy la presencia de nuestro expositor, Gerardo Canseco, quien es coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados a nivel nacional y autor del artículo Regulación de la marihuana, uso medicinal e industrial, oportunidad para México. Jorge, a nombre de Juan Isidoro Luna, nuestro presidente de capítulo, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos nuevamente tu tiempo. Agradecemos también la coordinación, el excelente trabajo de coordinación de Jorge Díaz, quien es nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo. Jorge, muchísimas gracias también.
Al contrario, Miguel, un gusto estar aquí apoyando la organización de eventos y temas tan interesantes como los que nos va a hacer favor de platicar Gerardo. El micrófono es de ustedes, Jorge, si nos pudieses dar una breve semblanza de Gerardo para comenzar con la exposición. Gracias, Miguel. Pues mira, la verdad es que creo que no traigo ahorita la semblanza de Gerardo. Creo que su experiencia en el tema, la participación en su artículo, le ha dado todas experiencias y importantes sobre el tema y pues la verdad es que más que otra cosa yo quisiera agradecer la oportunidad de hacer este evento y le cedo la palabra directamente a Gerardo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Pues es un placer para mí compartirles lo que he estado estudiando, analizando y reflexionando sobre este tema de que en los últimos meses ha tenido mucho revuelo y yo creo que en los siguientes meses tendrá más. Es un tema muy controvertido, es un tema que ya no es un tabú y también lo veo como un tema que, como lo menciono en mi artículo, que es una oportunidad para México en muchos sentidos. En muchos sentidos me refiero para eliminar la violencia que existe por temas de narcotráfico y también para ayudar a poblaciones marginadas que han también sido víctimas de una cultura prohibicionista y pues también ayudar a mucha gente que hoy vive en condiciones no favorables y que pues, son también víctimas de narcotráfico, ¿no? Esta presentación es primero un repaso de conceptos básicos que son importantes tener en cuenta para analizar el tema, después revisar cómo está el panorama internacional en cuanto a la regulación del cannabis o la desregulación, las dimensiones del problema en México, una cronología de lo que ha sucedido en México en los últimos 5 años, después comentar, analizar lo que podría ser la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual está pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados, pero ya fue aprobada por la Cámara de Senadores. Y también platicar y analizar el reglamento sobre uso medicinal, el cual ya fue publicado y ya entró en vigor, ¿no? Y finalizando con unas conclusiones y reflexiones sobre estos temas tratados. Y bienvenidas pues son las preguntas que puedan hacer en el chat o de forma directa como lo indique Jorge Luis o como lo indique Miguel Valdés, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Ahí nada más digo una breve comentario. Efectivamente, como lo mencionas, después de tu exposición se dará un plazo de unos 10-15 minutos para responder preguntas y respuestas. Las preguntas les agradeceríamos, por favor, nos las hagan llegar a través de la propia aplicación de Webex en la parte del chat. Ahí pueden tener sus preguntas y con gusto Gerardo las responderá al final del evento. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, un marco teórico o referencial para analizar el tema es muy importante tenerlo y dado que estas palabras van a estar apareciendo y apareciendo en la regulación y en esta exposición y también para ir diseccionando las diferentes perspectivas y las diferentes niveles de regulación que puede tener el Estado y en el control de ese tipo de sustancias, ¿no? Lo primero, tener en cuenta que el cannabis, pues el cannabis es la planta, ¿no? La planta conocida como marihuana. Y dentro de esta planta hay hasta 113 tipos de cannabinoides que son sustancias químicas o sustancias que causan efectos en diferentes tipos de efectos en el cuerpo humano, siendo los cannabinoides más comunes y más importantes, más conocidos, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es una sustancia psicoactiva, y la otra es el CBD, que es el cannabinol, que es una sustancia no psicoactiva, ¿no? Psicoactivo lo define en la Real Academia como cualquier
sustancia que actúa sobre las funciones psíquicas, es decir, altera la forma en que percibimos la realidad o la dimensionamos, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante porque también existen variedades del cannabis, variedades de la planta, que no son psicoactivas. Y así también la regulación del mundo y la regulación mexicana y su regulación va a ser distinta. Es muy importante saber que también el hecho de que tengan poco THC no quiere decir que también la cantidad de CBD, de cannabidiol, sea baja, ¿no? Entonces eso es muy importante porque esas especies de plantas que tienen poco THC, pero mucho CBD, cannabidiol, pues son importantes para fines industriales y no tanto farmacológicos, y también es relevante cómo los trata la legislación, la nueva legislación mexicana, y también cómo se regulan de forma distinta en el mundo, ¿no? Otro concepto básico importante es distinguir los usos del cannabis, ¿no? Distinguirlos en tres tipos: medicinal, adulto, recreativo y industrial, ¿no? Industrial, que corresponde a textil, bebidas o cosméticos, ¿no? Porque también la regulación y el grado de intervención que va a tener el Estado va a ser distinto dependiendo. Dicho eso, platicamos un poco de cómo está el panorama internacional y cuáles son los antecedentes de la cultura prohibicionista que se ha estado alejando en la última década a nivel mundial, ¿no? Primero que nada, desde 1961 hay una convención única sobre estupefacientes, que es a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, donde al cannabis lo situaron en la lista 4, donde corresponde a la máxima prohibición. Se trata de estupefacientes que tienen propiedades adictivas y nulo valor terapéutico. Es decir, los consumidores pueden generar adicción y además esa sustancia pues no sirve para nada, ¿no? No puede ayudar a la salud de las personas, ¿no? Entonces, es como la peor categoría que le pueden dar al paciente, y por lo tanto, pues la mayor prohibición, ¿no? También de la mano con eso tiene que ver la cultura prohibicionista de Estados Unidos, y que se lanza a través del presidente Richard Nixon en 1971, y obviamente por el papel hegemónico de los Estados Unidos, política prohibicionista, pues también impacta a diversos países y sobre todo pues también a nuestro país, ¿no? El otro tema muy importante es que hace 2 años, en enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación de retirar de la lista al cannabis, ¿no? ¿Por qué? Porque de una valoración y de estudios recientes, pues, señalan de que pues, no debería estar en la lista 4, porque sí existe un valor terapéutico en el cannabis, y el cual pues se tiene que explotar, ¿no? Sin embargo, esto es una recomendación porque le corresponde a la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que es una comisión que se integra de 53 integrantes, el hacer esa revaloración y hacer el retiro del cannabis de la lista 4, ¿no? Y esto sucedió apenas el 2 de diciembre de 2020, ¿no? Y no sucedió de manera unánime, incluso fue una discusión interesante, y en la cual, con una mayoría simple de 27 votos, es que se en la lista 4, donde pues apoyó la Unión Europea, Latinoamérica, y también fue el caso de Estados Unidos. Sobre todo los países asiáticos son los que se mantuvieron, que se debería mantener el cannabis en la lista 4, ¿no? Ahora, no obstante que existía esta prohibición o a nivel de una convención, de un tratado internacional, pues desde antes ya diferentes países habían tomado caminos
diferentes aproximaciones sobre liberar y eliminar una cultura prohibicionista. Y eso sucedió paulatinamente en muchos lugares del mundo. Y hoy por hoy tenemos que 50 países ya regulan el uso medicinal y varios regulan o permiten el uso recreativo, ¿no? Aquí al rato platicaremos más qué es el uso recreativo, pero es aquel uso donde no hay un fin médico o terapeuta, sino pues es como tomar una cerveza, fumarse un cigarrillo de tabaco, y es lo que hoy la ley o la propuesta de ley que están en la Cámara de Diputados pues llama como un consumo adulto, ¿no? En esta revisión de la regulación de varios países, lo que hemos estudiado es que en la Unión Europea, pues, que se caracteriza a través de sus reglamentos y directrices, siempre tiene regulaciones muy uniformes para casi todas las materias que tienen que ver con la conducta humana. En el tema del cannabis no hay una uniformidad, ¿no? Sin embargo, se puede percibir que el consumo personal no está penado, pero sí existe una persecución del consumo a gran escala del cannabis y la producción, ¿no? Y en la Unión Europea resalta mucho el papel de Holanda, quien desde hace muchos años pues, es precursor en el uso recreativo, ¿no? Y en el cual pues ha habido también muchos diferentes grados y regulaciones cambiantes, ¿no? Al grado que anteriormente pues, cualquier persona podía consumir, después pues, solamente se quedó para ciudadanos de Holanda y de tal forma que buscar un equilibrio entre salud pública, entre no fomentar turismo de cannabis y ha ido evolucionando, ¿no? El tema de Estados Unidos es muy, muy relevante, sobre todo porque pues, son un país con más de 300 millones de habitantes, una potencia económica, y ahí lo que encontramos es que hay una contradicción a nivel federal, ya que a nivel federal hay una ley que prohíbe el uso y consumo de la marihuana. Sin embargo, hoy por hoy hay 15 estados que regulan el uso recreativo, es decir, lo permiten, y hay hasta 35 estados que permiten el uso medicinal, ¿no? Y eso pues es también una muestra de cómo funciona el sistema federal en los Estados Unidos, y aquí en este foro de abogados pues saben que su sistema federal es federativas, pues andan luchando siempre por ser soberanas y que la federación pues no ataque todas las facultades donde pueden legislar los estados, ¿no? En el tema de Canadá, ahí sí hay uniformidad, y como datos interesantes es que el uso recreativo se autoriza en el 2018 y el medicinal desde 2001, ¿no? Estaríamos a 20 años de que se autorizó el uso medicinal en Canadá, ¿no? Y en Latinoamérica también tenemos ejemplos muy diversos, donde el uso medicinal se autoriza para Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, pero solo Uruguay desde 2012 lo autorizó como uso recreativo, ¿no? Entonces, aquí causa mucho revuelo el hecho de que México esté próximo a legislar sobre el uso recreativo o uso adulto, porque no podemos comparar pues una población tan como la mexicana de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, sin duda, causa gran revuelo el tema de la regulación que tenga que ver con el uso adulto o uso recreativo, ¿no? Entrando un poco más en materia sobre las dimensiones del problema de la regulación, yo lo veo en tres tipos. Sociales, donde sin duda el tema del cannabis tiene una connotación clara, directa con el narcotráfico y con la seguridad. Nadie puede negar que el crimen organizado controla un mercado negro muy importante de producción de marihuana a nivel
mundial. No se puede negar el papel de exportador ilegal del cannabis de México. Y también pues, que hay muchas poblaciones de campesinos donde, pues por no tener otras opciones económicas o incluso por estar forzados mediante coacción, mediante violencia, pues tienen que sembrar marihuana y vendérsela a los capos de la droga, ¿no? También con lo cual pues las opciones de cultivo de ciertos campesinos pues se reducen solo a producir marihuana y vivir al margen de la ley, ¿no? Otra dimensión muy importante es el tema de la salud, el tema de las adicciones, es una connotación también directa con el cannabis, y también el tema de productos que se lleguen a efectuar, ¿no? Y una tercera dimensión es la económica o impositiva, ya que, como veremos al final, el tema de cuánto se graba y cómo se graban las actividades relacionadas con el cannabis pudiera tener efectos negativos sobre el consumo formal, ¿no? Ya que, como veremos, pues si lo que se trata es pasar de un mercado informal a un mercado formal, pues debe haber un tipo de fomento y un incentivo para que consumidores pues prefieran consumir por la vía legal que por la vía ilegal, y en la medida de que sean impuestos muy grandes, pues entonces se desincentiva esta posibilidad. Entrando en materia, ¿qué ha sucedido en México con la regulación? Empezar a ver una distinción que sigue la exposición, una distinción muy importante en lo que tiene que ver con el uso adulto, donde entra el uso lúdico recreativo, y el uso industrial, con lo que tiene que ver con el uso medicinal, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes vertientes que ahorita en esta cronología que vamos a estudiar está presente, y también está presente en este análisis que expongo el día de hoy con ustedes, ¿no? Aquí la primera fecha importante es el 4 de noviembre, cuando se vota de forma favorable un proyecto de sentencia de amparo del ministro Arturo Saldívar, en ese momento de la primera sala de la Suprema Corte, donde bajo el argumento del libre desarrollo de la persona, declara inconstitucional porciones normativas de la Ley General de Salud que prohíben de forma total el que un individuo pueda consumir marihuana, pueda consumir cannabis, ¿no? En pocas palabras, se reconoce el derecho a consumir drogas, ¿no? Para lo cual pues se realiza un análisis de ponderación de derechos, y se analiza también que si hay ciertas sustancias o el alcohol, pues que también son nocivas para la salud, pero que sin embargo están permitidas, ¿no? Y están permitidas bajo un régimen de regulación y de control del Estado, pero están permitidas, y considera que en el caso del cannabis, que en el caso de la marihuana, esta prohibición absoluta contenida en la Ley General de Salud, pues no es acorde, no es proporcional con el tipo de sustancia, y por lo tanto decide declarar la inconstitucionalidad de estas porciones normativas, ¿no? Ese fue el primer amparo, fue en noviembre de 2015, y es hasta 2019 cuando ya se forma la jurisprudencia, que vamos a ver ahorita aquí como otro evento importante, ¿no? Después, el 19 de junio de 2017, se publica una reforma a la Ley General de Salud, donde se autoriza que pueda existir investigación para fines médicos de productos que se puedan producir a partir del cannabis, ¿no? Y este evento es el que va a detonar la parte que hoy culmina con el reglamento de uso medicinal, con la necesidad y con la tendencia a nivel mundial de que se dan cuenta de que el cannabis pues tiene propiedades terapéuticas. No vale la pena mantener
la prohibición para la investigación. Posteriormente, un año después, se publican unos lineamientos COFEPRIS, basado esto en la reforma a la Ley General de Salud. En estos lineamientos COFEPRIS se establecen procedimientos para otorgar autorizaciones, licencias, para la producción y comercialización de productos derivados del cannabis que tengan menos del 1% de THC, de tetrahidrocannabinol. Es muy interesante la vigencia de estos lineamientos COFEPRIS porque fueron eliminados en marzo de 2019, es decir, estuvieron vigentes solo 6 meses. Fueron argumento de la eliminación es que se habían excedido en su mandato, en el mandato de regular productos conforme a la Ley General de Salud, porque lo que dice la nueva COFEPRIS del nuevo gobierno es el mandato de la reforma de la Ley General de Salud es que se publicara un reglamento y es que se publicara un reglamento para fines médicos, no sobre productos distintos a medicinas, no sobre suplementos alimenticios, no sobre cosméticos, y por lo tanto hubo un exceso de facultades de la COFEPRIS anterior y se eliminaron estos lineamientos, ¿no? Importante es que durante la vigencia de estos lineamientos, pues se otorgaron más de 30 autorizaciones que siguen vigentes y que bajo la protección de un derecho adquirido, y que pues son los que comercializan productos hoy por hoy de manera legal y al amparo de estas autorizaciones que se otorgaron en este periodo de 6 meses cuando tuvo vigencia estos lineamientos, ¿no? Otro momento muy importante en la cronología de la regulación del cannabis es cuando en febrero de 2019 es que ya se habían configurado jurisprudencia respecto a la prohibición absoluta de la Ley General de Salud. Una vez generada la jurisprudencia, la Suprema Corte inicia un procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, y con lo cual la Suprema Corte le notifica al Congreso, con fundamento en el artículo 232, tienes 90 días para ajustar la Ley General de Salud, o si no, voy a declarar de forma general inconstitucional esta porción normativa, ¿no? Y este es el plazo que se ha estado pateando en diversas ocasiones. Es el plazo que a rato más vamos a comentar, que todavía no se ha cumplido, ¿no? Luego otro parteaguas muy importante para temas de fines médicos es un amparo que se resuelve en agosto de 2019. Aquí no es la primera sala, aquí es la segunda sala, donde bajo el argumento de omisión legislativa o omisión reglamentaria, le concede un amparo a un menor de edad que sufre de epilepsia y que requiere de productos médicos que se fabrican a partir del cannabis. Y pues estos productos químicos, estos productos medicinas, no las puede importar porque está prohibido importar medicinas que contengan cannabis. Y también está prohibido fabricarlas. Entonces, no obstante que 2 años antes, el Congreso de la Unión había reformado la ley. Y no obstante que en la ley se decía que tenía un plazo de 180 días para legislar, pues no lo había hecho. Y aquí resuelve la Corte que está obligada la autoridad sanitaria a emitir los reglamentos. Lamentablemente, y este plazo también que le da al resolver el amparo también se ha postergado en varias ocasiones, pero culmina con la publicación del reglamento de hace un par de semanas, ¿no? Esto ya nos acerca a los eventos más recientes.
y que tienen que ver con la aprobación del Senado de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y el 12 de enero la publicación del Reglamento de Uso Medicinal. Es muy importante el análisis de esta cronología porque nos deja claro que toda esta construcción normativa que estamos viendo y que vamos a analizar no viene de voluntad propia del gobierno, sino ha sido a través de litigios, algunos litigios que han sido pues totalmente estratégicos, como en el tema del libre desarrollo de la personalidad. El primer amparo son personas que realmente ni consumen cannabis, sino simplemente tenían el interés de abrir el debate, un debate judicial, y pues hicieron el experimento jurídico, el experimento judicial de promover el amparo, ¿no? Y de esa forma forzar a que se abriera el debate en las diversas instancias del gobierno de eliminar la cultura prohibicionista. Y también en el caso de la salud, pues ha sido el Poder Judicial el que ha estado dando los palos para que se avance, ¿no? Entonces, vemos en este diagnóstico que hay poca voluntad del Poder Ejecutivo y también poca voluntad del Congreso para tratar estos temas que, como veremos, pues son muy importantes para toda la sociedad, ¿no? También la cronología pues, nos deja muy clara que lo que platicábamos, que son dos caminos muy distintos, y como conclusión al rato veremos qué tan distintos pueden ser y deben ser, ¿no? Hoy por hoy pues hay un proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el cual pues va a regular dos cosas, ¿no? El uso adulto o el uso recreativo y el uso industrial. Y por otra parte, el reglamento de la COFEPRIS, el cual regula el uso medicinal, ¿no? Y como vimos, está vinculado con la omisión reglamentaria que promovieron pacientes que necesitaban o necesitan consumir medicinas elaboradas a partir del cannabis, ¿no? Ahora pasamos a la parte de analizar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, ¿no? La cual, repito, todavía no es vigente, faltan que se apruebe por la Cámara de Diputados. Aquí el plazo original se ha pateado en diversas ocasiones y la última vez que se posterga es en diciembre. Era el 15 de diciembre cuando el Congreso tenía que haber aprobado esta ley en cumplimiento a lo que mandató la Suprema Corte de Justicia, y nuevamente se pide una prórroga y la Suprema Corte la autorizó para el 30 de abril de este año, ¿no? Entonces, esperemos que esta sí sea la definitiva, pero todavía está pendiente ese paso, ¿no? Dentro de los temas importantes es que se crea un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. También se modifica el Código Penal Federal en materia de ciertos delitos federales. Y muy importante es que el uso medicinal no lo toca, ¿no? Lo envía a la Ley General de Salud y sus reglamentos, ¿no? Los aspectos clave de la ley, y aquí se tratan desde el tema del consumo personal, es que se permite o se amplifica un consumo personal mayor al que ya existe hoy por hoy en la Ley General de Salud. Hoy por hoy en la Ley General de Salud, a cualquier individuo que porte hasta 5 gramos de marihuana, de cannabis, pues no va a tener ninguna repercusión legal, ¿no? Sin embargo, con la nueva ley se modifica este gramaje y se eleva a 28 gramos. Y también, en caso de que alguien posea más de 28 gramos, pero menos de 200, pues será acreedor a una multa que rondará entre los 5,000 y los 10,500 pesos. Y alguien que tenga en su posesión más de 200 gramos, pues tendrá ahí sí cometerá un delito que podrá ser sancionado con prisión, ¿no? También en materia de consumo personal, es importante que
aquellas personas que así lo requieran pueden sembrar plantas en su casa, para lo cual se pueden hasta 6 plantas en caso de un individuo que viva solo en su casa, o 8 plantas si viven 2 individuos, ¿no? También una figura interesante es que se crean las asociaciones de autoconsumo, donde a través de una asociación civil puede haber un plantío de cannabis, donde puede haber hasta máximo 20 individuos, ¿no? También se prevén restricciones y reglas del consumo, donde destacan el tema de espacios físicos, donde pues tomando en cuenta que el humo que se genere en el consumo del cannabis puede afectar a terceros, pues entonces tiene que haber adecuaciones a los lugares donde consumen las personas para que no afecten a terceros, ¿no? Y también pues está totalmente prohibido el consumo de menores y por tanto también frente a menores, ¿no? Regula la creación de 5 tipos de licencias que analizaremos más tarde, y así como la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, ¿no? No regula las medicinas, expresamente lo señala, y señala que esta parte pues, va a quedar en la Ley General de Salud y su reglamento, ¿no? Un tema que me parece muy interesante es que jamás aparece una mención de la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que es la que regula todo el tema de medicinas y todo el tema de salud. Y también al rato veremos que el reglamento tampoco habla nada de la ley ni del instituto, ¿no? Que este fenómeno pues, puede obedecer a que pues, la ley todavía no existe. Sin embargo, vemos un poquito de desorganización que tal vez pudo hacerse de forma más congruente la elaboración de estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Dentro de los tipos de licencias que prevé la ley, hay 5. El primero es cultivo, el cual también va a incluir la venta al siguiente eslabón, que sería la transformación. Hay una licencia de transformación, que es la que se fabrica un producto a partir del cannabis. Y también la tercera licencia es la comercialización. La cuarta es exportación e importación y la quinta investigación. Es muy importante considerar que desde un principio la ley distingue claramente entre el cannabis que es psicoactivo y el cannabis que no es psicoactivo. Entonces, aquel cannabis que tenga un porcentaje menor al 1% de THC va a tener una regulación distinta, más blanda y más suave, ¿no? En el entendido que es una sustancia que no altera la psique de los individuos que la consumen. Algo muy discutible y que puede ser que en la Cámara de Diputados pudiera tener otro giro, la integración de la cadena de suministro. Esto quiere decir que un solo individuo pueda contar, o sea, una persona moral, pueda contar con los 5 tipos de licencias que prevé la ley. Como está la ley aprobada ahora por el Senado, se permite esa integración. Sin embargo, el proyecto original no la permitía y solo señalaba que las comunidades indígenas, ejidos, eran quienes podían acumular las 5 licencias, pero quienes no tuvieran estas características no podrían acumular las licencias y por lo tanto tener una cadena integral de valor. Esto pues era una discriminación positiva en el sentido de que favorecer a cierto sector que ha sido pues, dañado y víctima de la cultura prohibicionista, y sin embargo de último momento pues se hizo el cambio. Obviamente pues esto también favorece los intereses corporativos, los intereses de los negocios, el hecho de que se pueda integrar la cadena de suministro, ¿no? En mi opinión, entiendo perfectamente la
la idea y la justificación de favorecer a las comunidades indígenas y a los ejidos. Sin embargo, también creo que es válido el fomentar la industria a través de la integración total, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me parece acertado que se haya permitido tener cadenas de valor completas, ¿no? Y quien se va a encargar de otorgar, de administrar estas licencias, va a ser el instituto, ¿no? Este instituto que es distinto al COFEPRIS, y también es algo que al rato en las reflexiones y en las conclusiones platicaremos, porque en diversos foros se ha comentado si es conveniente que exista un instituto, o pues bastaba que COFEPRIS hiciera y tomara las funciones que la ley le está otorgando hoy por hoy al instituto, ¿no? Y que con la COFEPRIS bastaba, ¿no? En materia del cultivo, la ley prevé que se pueda autorizar hasta 1 hectárea en cielo abierto, es decir, 10,000 metros cuadrados, o 1,000 metros cuadrados en espacio cerrado, ¿no? Pongo aquí en las láminas un ejemplificativo de qué permiten otros países. Creo que la cantidad que establece México de 1 hectárea pues parece ser pues nada despreciable si lo comparamos con otros países. Sin embargo, creo que el tema de cuando queremos dar el paso del mercado negro de un legal a una actividad legal pudiera ser muy complicado y irreal, asumiendo que hoy por hoy pues los plantíos que existen pues no son de 1 hectárea, sino son mucho mayores, ¿no? Entonces, aquí pareciera que las cantidades, las superficies que se autorizan no son acordes a la realidad y a la capacidad de producción de México, y pues también es algo que puede ser tal vez revisado en el futuro, ¿no? También en el tema de las áreas de cultivo, existe otra vez una acción afirmativa o discriminación positiva, como también se les conoce, que se establece que durante los primeros 5 años de vigencia de la ley, el 40% de las licencias se destinarán para comunidades indígenas, ejidos o comunidades agrarias, ¿no? Nuevamente con este afán de proteger y de compensar a sectores vulnerables y que han sufrido de mayor medida la legislación anterior, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta en este tema de la ley, ¿no? Y antes de pasar a platicar al reglamento de uso medicinal, lo que falta es que se apruebe por la Cámara de Diputados, una vez aprobado que lo promulgue el presidente y que se publique en el diario oficial. Queda aquí la gran interrogante si habrá cambios en la Cámara de Diputados. Las mayores críticas que hemos visto es el tema de los 28 gramos para aquellos consumidores de uso adulto. Consideran que el señalar 28 gramos es arbitrario, y que también el hecho de que de 28 a 200 gramos te puedan levantar una sanción de una multa, eso pudiera llegar a generar extorsiones policiales o actos de corrupción, ¿no? Entonces pudiera ser algo que se mejore o que se toque a nivel Cámara de Diputados, ¿no? El tema que platicaba sobre permitir que cualquier persona pueda tener los 5 tipos de licencia posibles, es algo que también supongo que ciertos sectores van a promulgar, a proponer. Hay diversas organizaciones que están a favor de la regulación del cannabis, pero quieren que todo quede en manos de las comunidades indígenas, o no, pero gran parte, ¿no? Gran parte queda ahí, ¿no? Y creo que esa idea es loable y muy buena, pero
se requeriría mucho apoyo del gobierno para facilitar que existe esta transición de parte de los campesinos de un sector informal a un sector formal, ¿no? Una vez que se publique, como están los transitorios, dice que entran en vigor al día siguiente de su publicación, y ahí mismo en los artículos transitorios establece un calendario de las actividades siguientes, ¿no? Lo que faltaría por suceder. Y el primer paso es la creación del instituto, el cual tiene que darse dentro de los 6 meses. Y aquí la primera interrogante es si se aprueba la ley en las siguientes semanas, pues todavía el instituto tendría que entrar en función en este año 2021, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el presupuesto? Porque el presupuesto que está aprobado pues no contempla este instituto, ¿no? Entonces es algo, un interrogante de qué pasaría con el instituto si no tiene presupuesto, ¿no? También una vez que se crea el instituto, este tiene que crear su estatuto orgánico, es decir, cómo se va a gobernar y sus reglas de operación. También, una vez que entre en vigor la ley, la Secretaría de Salud tiene 6 meses para adecuar reglamentos, ¿no? Y aquí me surge la interrogante, ¿qué va a pasar con el reglamento de uso medicinal que vamos a continuación? El cual, pues, el reglamento, al ser algo que se crea dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, pues se ha hecho en un cuarto aparte y por separado de lo que se ha trabajado con el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, aquí pudiera ser que de aprobarse la ley, pues el reglamento que se acaba de publicar hace un par de semanas, pues tenga que sufrir adecuaciones para ser congruente con la ley, ¿no? Algo muy importante que trae es una cláusula de revisión de la normatividad, ¿no? Y pocas leyes traen un mecanismo como este, y esto tiene que ver con lo novedoso del tema y con la experiencia internacional. Todos los países que han entrado a la regulación del cannabis se han dado cuenta que la regulación original, cuando se empieza a implementar, pues no funciona como se creía, y es necesario que sufra adecuaciones para que se logren los efectos que se buscan, ¿no? Entonces, dentro de los propios transitorios, que se prevé que dentro del año de vigencia de la ley, se va a tener que revisar sobre su implementación para hacer mejoras, ¿no? De esa forma no se paralizará el cuerpo normativo si el mismo es ineficiente, ¿no? Aquí también el tema y cuestionamiento más importante es el mercado irregular, cómo lo pasamos a la formalidad. En los transitorios ahí se habla de un registro de semillas para los campesinos, donde los campesinos que actualmente pues tienen plantíos irregulares, pues puedan empezar a regularizar sus campos, para lo cual van a contar con la asistencia del instituto, ¿no? Aquí son de las partes, creo que más se pueden aplaudir del proyecto de ley, pero que se va a requerir de mucha voluntad y para que se lleven a cabo, y yo creo que dependiendo de eso, pues va a ser el éxito de un proyecto de esta dimensión, ¿no? Ahora pasamos al otro camino, ¿no? Disculpa, Gerardo. Sí. Perdón, quisiera aprovechar el uso del micrófono para hacerte 2 preguntitas de lo que has comentado. Por ejemplo, ahorita que hablabas del mercado ilegal y cómo lo volvemos legal, ¿qué ha pasado en otros países donde ya se legalizó el consumo de la marihuana? ¿Tienes algún dato al respecto? Digo, desde luego, pues, serán países diferentes, bajo circunstancias diferentes, pero siempre tener un referente creo que sería importante, ¿no? Esa es una pregunta, y la otra es, de todo lo que has estado platicando y de todos los asegúnes que pudieran derivar de esta ley, ¿tú prevés que pueda continuar habiendo litigios en materia de cannabis?
Sí, Jorge, gracias. En el tema de cómo compite el mercado formal e informal, en Canadá hay diversos estudios donde, si bien está regulado en todas partes, en todo el territorio, el tema del uso recreativo, aún sigue existiendo una presencia muy fuerte del mercado negro, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión impositiva que comentaba al principio. Y también con el acceso y con la proliferación de licencias, ¿no? Al tratarse de un mercado, en la medida que existan más licencias disponibles y que existan mucha competencia, pues va a haber precios competitivos, y eso va a hacer que una persona pues decida comprar marihuana en un canal legal en vez de un canal ilegal, ¿no? Sin embargo, creo que y el tema también impositivo, ¿no? O sea, también, si bien tiene que estar bien cobrados los impuestos de este tipo de productos, y así como el alcohol y el tabaco que están sujetos al IEPS, me imagino que algo similar se creará para el caso del cannabis. Pero si se les pasa la mano con impuestos tan altos, pues todo el mundo va a seguir prefiriendo comprar los productos en un mercado ilegal donde tienen precios más bajos, ¿no? Y creo que un tema que no tiene Canadá y no tienen otras partes del mundo, ni siquiera Uruguay, porque Uruguay pues, es un país mucho más pequeño, con no tanta complejidad social como México, es el gran poder que tiene el narcotráfico en nuestro país, y que pues sin duda es un factor real de poder, y que sí se pueda materializar el que los campesinos puedan elegir a quién le venden su producto, ¿no? Porque me puedo imaginar que hay muchos lugares de nuestro país donde, pues, aunque exista la ley, pues el campesino tal vez no pueda aún así decidir a quién le vende su producción, ¿no? Entonces, aunque tenga toda la intención de regularizarse y de registrar sus semillas y de caminar por la legalidad, si no tiene el apoyo de la fuerza pública para que le respeten su decisión, su voluntad de venderla a quien él quiera, y pues, va a seguir siendo cuasi esclavo o esclavo de algún cartel, ¿no? Y la pregunta de litigios, yo creo que como veremos al final de la exposición, todo este tema de la regulación del cannabis ha sido un tema de la sociedad civil a través de litigios, y en la medida de que siga existiendo regulación trunca, ¿no? De que ya tenemos la ley, ya está el reglamento, pero falta el formato, y como no está el formato, entonces no se puede hacer tal cosa. Pues va a haber ahí más y más litigio estratégico para estar presionando y presionando a que se mueva, ¿no? Para que se active el gobierno, ¿no? También en ese sentido creo que el hecho de que ya está muy claro y estudiado la figura de los actos reclamados por omisión, donde las autoridades no actúan conforme lo mandatan las leyes o los tratados internacionales, pues ahí se hacen acreedores a que se concede el amparo y los obligue a actuar, ¿no? Y si no actúan, pues les van a aplicar todas las sanciones de la ley de amparo, ¿no? Entonces, creo que muy bien organizada, y tanto para el tema de uso medicinal a través de organizaciones de madres con niños enfermos de epilepsia y que no pueden acceder a medicinas por la vía legal, como también de los consumidores de uso recreativo, pues que no quieren sentirse perseguidos y tratados de forma distinta a un consumidor de tabaco o un consumidor de alcohol, ¿no? Entonces, creo que sí va a continuar el tema
litigioso si el gobierno pues, no actúa al nivel que se requiere para... Con la segunda parte de la exposición, que es comentar el reglamento que se publicó el 12 de enero de este año, que yo lo denomino reglamento de uso medicinal, porque son solamente 3 palabras, pero el nombre propiamente, el nombre oficial es reglamento en materia de control sanitario, ¿no? Para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Pues también no se trata, lo manda la Ley General de Salud, lo mandaba desde el 2017, pero pues hasta 4 años después es que lo tenemos, ¿no? Y esto, pues incluso se tuvo que dar a través de un cumplimiento de un juicio de amparo, donde, como comentábamos, de niños enfermos de epilepsia que están tomando medicamentos a partir de cannabis, es que no cuentan con una opción legal para obtener estos medicamentos, ¿no? Pero el hecho de que haya existido 4 prórrogas para el cumplimiento, pues también nos hace ver pues, el poco interés que le ha metido el gobierno, ¿no? Sin duda se trata de un tema polémico que tiene muchas aristas, pero creo que 4 prórrogas fueron demasiadas, ¿no? Pero pues, hoy por hoy pues ya se cuenta con este reglamento, el cual ya entró en vigor y que también, como se mencionaba hace rato, no hace mención a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, ¿no? Y por lo tanto, pues, presupone que hay ciertas incongruencias y choques con la otra ley que ya analizamos, ¿no? Y esto seguramente, pues, tiene que ver con que pues, la ley no se ha publicado, ¿no? Pero aun cuando se trata de que el reglamento lo emite el Ejecutivo y no necesita la intervención mi opinión, del Congreso, y la ley pues, la expide el Congreso, sí hubiera sido deseable que estuviera coordinada esta acción. Como hemos platicado, pues todo esto deriva de cumplimiento de sentencias del Poder Judicial. Entonces, van con plazos y van con presiones y pues la Secretaría de Salud dice, pues yo ya tengo que cumplir porque ya voy en mi 4ª prórroga, ¿no? Esperemos que con el mandato de la ley de los transitorios que platicábamos, donde mandata que la Secretaría de Salud tiene 6 meses para poner en orden sus reglamentos, si hubiera alguna discrepancia, pues se mejorara, ¿no? Este reglamento pues está totalmente a cargo su cumplimiento es totalmente a cargo de la COFEPRIS, y lo que es regular es la producción de la materia prima, es decir, el cultivo, la investigación farmacológica y agronómica y la industrialización, ¿no? que es la fabricación de los medicamentos, ¿no? Y el objeto de esta regulación pues es ver cómo se consume el producto, controlarlo, pero también fomentarlo, ¿no? Entonces eso es importante porque anteriormente con la administración de Peña Nieto hubo un borrador del reglamento y el reglamento era muy pobre, ¿no? Porque no fomentaba la actividad o la actividad de investigación y la investigación de fabricación. Y hoy por hoy el reglamento en su objeto sí claramente señala que uno de sus objetivos es fomentar la investigación en estos temas, ¿no? Y obviamente pues también la vigilancia sanitaria que se debe entender por esto, pues el que los productos farmacéuticos que se lleguen a crear pues tengan los estándares de calidad que se requieren, ¿no? Intervienen diferentes entidades del gobierno, el SENACICA, el SNICS, que tiene que ver con inspección y certificación de semillas. Aquí interesante, y empezamos a ver que en estos elementos pues nunca hablan del Instituto
para la regulación del cannabis que sí marca la ley, ¿no? Y por lo menos en algo tendrían que cruzarse o reconocerse existencias o competencias compartidas o competencias tal vez de algún tipo de reenvío o algún tipo de cooperación, ¿no? Pero hoy por hoy el reglamento pues no habla nada del instituto, ¿no? Si bien nuevamente la ley solamente habla de los usos industriales y del uso lúdico recreativo, y el reglamento solo se refiere al uso medicinal, en ciertas partes pueden cruzarse, ¿no? Pero pues si no, ya será la práctica la que nos dé la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la actividad que tiene que ver con la producción del cultivo, aquí el permiso de siembra se tramita ante el SENACICA, ¿no? En la ley, en la siembra es ante el instituto, ¿no? Pudiera ser que la justificación, o sea, ya cuando estén los dos ordenamientos vigentes, los dos estén aplicándose, pudiera ser que pues, sí subsiste esta diferencia, ¿no? Pero ahí es donde se están tal vez duplicando funciones administrativas, ¿no? Porque entonces, si yo voy a cultivar para fines medicinales, entonces mi permiso me lo da SENACICA. Pero si yo voy a cultivar para fines industriales, entonces el permiso me lo da el Instituto de la Ley, ¿no? Entonces, habrá que ver qué tanto se justifica esa duplicidad de actividades, ¿no? Relevantes que en el tema de la producción, para que se autorice esta actividad, pues uno tiene que demostrar o que va a hacer una investigación o que va a producir un medicamento. Y en el caso de la investigación, se tiene que acompañar a la solicitud de cultivo el protocolo de investigación, ¿no? Esto para evitar que cualquiera diga, pues yo voy a sembrar marihuana y para una investigación, pero pues le da otro destino, ¿no? Y en el tema de, si no es para investigación, sino ya es para producir un medicamento, se tendrá que acompañar el registro sanitario del fármaco a producir, ¿no? Un tema muy relevante y que no existe en la ley, y aquí empiezas a tomar también distinciones que a lo mejor están justificadas, a lo mejor no, es que en el tema en el cultivo que regula el reglamento, te pide una instalación confinada, ¿no? Entonces, eso no viene a nivel ley, ¿no? La parte de fabricación, algo relevante del reglamento mexicano es que no hay un límite en el porcentaje de THC que se utilice para fabricar. Hay otros países que mencionan que los medicamentos no pueden tener más del 1% de THC, pero no es el caso de México. Creo que eso es también loable, es algo bueno de la ley que no tenga esa limitante, porque en otros países se han desarrollado medicamentos con porcentajes mayores a 1% de THC, ¿no? Y hace responsable el reglamento al poseedor de las materias primas sobre la guardia y custodia, ¿no? Y ese tema de la guardia y custodia va a estar presente en todo el reglamento, tomando en cuenta pues de que pues, no se vale decir es que se llevaron la marihuana, ¿no? Ya no está la materia prima, ¿no? Porque pues, bajo el entendido que pues es una mercancía que va a terminar en malas manos o en el mercado negro, ¿no? También, como ya existe hoy por hoy en la producción de ciertos medicamentos controlados, con medicamentos psicotrópicos, pues tiene que haber libros de control autorizados por la COFEPRIS respecto de todas las bitácoras de cuánto se produce, a quién se le vendió. Entonces, es una producción muy vigilada, pero pero sistemas parecidos ya existen hoy por hoy en la industria farmacéutica para otro tipo de productos, como pueden ser medicamentos psicotrópicos, ¿no? En la importación, ¿no? Esto es algo también muy
el reglamento que comentábamos hace rato de Peña Nieto solo preveía la figura de la importación y no fomentaba ni hablaba sobre la producción nacional de medicamentos, ¿no? Lo cual, como ya vimos, ya se prevé y se permite, pero también se deja la posibilidad de que se puedan importar medicamentos, ¿no? Y seguramente esta es la primera puerta que se va a abrir y el primer paso que se va a dar en la aplicación del reglamento, porque pues si bien para pues puede haber pasos administrativos más complejos, pues para el tema de la importación ya hay mucho camino andado ante la COFEPRIS de los procedimientos que se tengan que hacer con medicamentos de otra índole que no tengan cannabis, pero pues, es algo más a lo que ya está acostumbrada la comisión a hacer, ¿no? Entonces, vemos aquí en el tema de importación, yo creo que la primera oportunidad para empezar a aplicar ya en la realidad el reglamento, ¿no? De lo que se puede importar tanto materia prima, semillas y plantas, complejos moleculares, derivados farmacológicos y hasta los medicamentos, ¿no? Ya el producto terminado, ¿no? Y lo que se puede exportar son derivados farmacológicos y medicamentos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente hay contradicciones con la ley, porque la ley sí te permite exportar cannabis, tanto psicoactivo como no psicoactivo, sujeto obviamente pues, a la legislación del país donde se va a importar, ¿no? El país que la va a recibir, ¿no? Entonces, este tema también es digno de tomar en cuenta qué va a pasar cuando se tenga que armonizar el reglamento con la ley. Bueno, aquí, como cuando se trata de semillas o de plantas, para los que están acostumbrados a tratar en temas de comercio exterior, siempre participa la Senacica con temas de certificados fitosanitarios. Es un tema de un control para evitar plagas, para evitar que entre plantas que puedan contaminar a otras plantas. Entonces, por eso es que se pide ese tipo de autorizaciones. Y también es algo que es muy común y habitual y para otro tipo de productos, ¿no? El traslado de con la guardia y custodia, siempre debe haber un procedimiento establecido para pues, que no existan robos o pérdidas de las mercancías, ¿no? Y en el tema de la exportación, también mucho de lo que ya existe hoy por hoy de las actividades de la COFEPRIS, pues se replican aquí en el control que se tenga con los derivados farmacológicos que contengan cannabis, ¿no? Los siguientes pasos en el uso medicinal que yo veo y algunas críticas que apunto en esta lámina es, se cuentan con un plazo de 90 días que vence el 23 de mayo del 2021 para que se hagan las adecuaciones en la SADER, en la Secretaría de Desarrollo Rural. Yo veo que también una vez que se publique la ley, creo que va a ser necesario hacer ciertos movimientos para armonizar el reglamento a la ley. Queda como un tema de autocrítica si se debe permitir el autocultivo o no. Esta es una demanda sobre todo de las madres que tienen hijos enfermos y que consumen productos derivados del cannabis y que no se cuenta hoy con esa posibilidad con el reglamento. Puedo entender que exista, que no se haya permitido esa actividad porque se trata de medicinas, ¿no? Sin embargo, pues ya lo que pueda hacer uno bajo el amparo de la ley que te permite cultivar y lo que puedas hacer tú con tu cuerpo o las personas que tienes a cargo, pues también ya pudiera ser que está fuera del espectro
de lo que busca cuidar y reglamentar, que es el fabricar medicinas para ofertarlas al público, ¿no? Y ahí empiezan como que los temas grises de la regulación, ¿no? Algo que también se ha criticado es el tema de los recetarios especiales que trae el reglamento, que es, las recetas son con un código de barras, y la pregunta aquí es si eran necesarios. Hoy por hoy pues ya hay experiencia de regulación a través de medicinas con psicotrópicos, entonces ahí hay como cierta suspicacia si fue la mejor forma de regularlo, ¿no? Dicho eso, y antes de pasar a una sección de debate o de preguntas y respuestas, mis conclusiones es que cada uso, el uso industrial, el uso lúdico y el uso medicinal tienen sus propias problemáticas legales, y esperemos que cuando ya se empiece a implementar esto, pues que cada una corra sus caminos y encuentre sus propias soluciones, ¿no? Yo veo que el principal reto es el comercio informal, el narcotráfico, y aquí, si no se cuenta con un apoyo fuerte del gobierno que nos debe garantizar la seguridad, pues puede ser que muchas de estas actividades que pueden ser muy buenas para la economía, pues no se lleguen a materializar, ¿no? También concluyo que debe haber cierta armonización entre la ley y el reglamento. También se debe fomentar certidumbre para los fines industriales, ¿no? Donde entran las bebidas, cosméticos y los suplementos, tomando en cuenta la diferenciación que existe entre el CBD que es una sustancia no psicoactiva y que no contienen THC, ¿no? Entonces, a nivel mundial hay una industria muy pujante de consumo, de fabricación, distribución de estos productos, y en la medida que existan reglas claras, pues se va a poder aprovechar este momento, ¿no? También la importancia de que el gobierno le dé un presupuesto bueno y capacitación al instituto, y que las personas la persona que llegue a dirigir el instituto tenga pues la voluntad y el conocimiento para poner en marcha este proyecto, ¿no? La propia ley señala ahí ciertas características del director, y pues esperamos que se cumplan, ¿no? Y también recordar que en todos los países que han pasado de la prohibición a la regulación, pues ha sido un tema de prueba y error, ¿no? Entonces, y me agrada el hecho de que la propia ley señale esta cláusula de vamos a revisar en un año cómo nos fue, porque pues saben que esto es un trabajo en progreso y que puede sufrir todavía pues modificaciones, ¿no? Jorge, Miguel, esto es todo lo que tengo preparado para el día de hoy como derivado del análisis que he hecho y que preparé para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Gerardo. Felicitarte, creo que una muy completa y brillante exposición de lo que ha habido de avances en cuanto a la regulación del consumo del cannabis aquí en nuestro país. Y agradecerte nuevamente tu disposición para apoyarnos por una nueva ocasión como expositor en este evento, ¿no? Si quieres, hay varias preguntas de los asistentes que yo te les formulo. Preguntan, dice, en términos del nuevo reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis, ¿es posible ya constituir sociedades para la comercialización de derivados farmacológicos y medicamentos del cannabis? Creo que estás en mute, Gerardo. Sí, se refiere al tema medicinal, ¿no? Sí.
Sí, hoy por hoy una empresa pues ya podría ir y solicitar los permisos a la COFEPRIS de las actividades que se comentaron en cuanto a un tema de investigación o tratar de registrar algún medicamento que ya haya fabricado, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos formulan es, en el tema de las semillas, ¿será el Estado el encargado de venderlas? No, no es el Estado, se pueden también importar incluso las semillas, ¿no? E incluso, eh, como comentaba, en la ley se establece el tema de la regularización de las semillas, donde las semillas existentes, los campesinos pueden llevar y registrarlas. Muy bien. Entonces alguien, por ejemplo, como puede ser que los que ya tienen semillas van y las registran, pero también si alguien quiere importar una semilla porque tiene alguna variedad o algo que quiere traer de fuera y que tiene ciertas características, puede hacerlo cumpliendo los permisos y regulaciones, ¿no? Entonces, no es que el Estado va a tener un banco de semillas y que él tiene el monopolio de la semilla. Perfecto. Eh, Otra pregunta dice, para el caso de consumo personal, ¿se tendrán que usar semillas del Estado o será posible adquirir la semilla por otros medios? Creo que ya la respondiste un poco con la pregunta Sí, anterior. creo que se responde con la anterior. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué opinas de la prohibición que se establece en el proyecto de ley en relación con la actividad de comercialización de la marihuana a través de plataformas digitales? Yo creo que es algo que puede evolucionar y por eso también, como mencionamos, que se puede ir modernizando, ¿no? En Canadá me parece que está permitido y también em, ciertos productos van a empezar a comercializarse por esa vía, ¿no? Pero no hay que olvidar lo que hoy por hoy, pues, productos que tienen menos a 1% de THC y que cuentan con la autorización que se otorgó bajo los lineamientos COFEPRIS en el lapso que estuvieron vigentes, pues hoy por hoy se venden de esa forma, ¿no? Entonces, no descarto que pudiera llegar a suceder, no para todo tipo de productos, como pudiera ser como el cannabis psicoactivo, ese yo creo que no pudiera hacerse de esa forma, a menos que existieran los controles de que quien está adquiriendo pues sí es un adulto y cosas por el estilo. Una pregunta que nos acaban de hacer, Gerardo, es si se podrían importar semillas para consumo personal. Sí, no se distingue si es para consumo, o sea, nada más tendrás que cumplir los trámites, ¿no? Llevar a cabo. Muy bien, oye, finalmente yo te quisiera hacer una pregunta, que ahorita de tu exposición me salió la duda. ¿Qué pasará con el Congreso si no cumple con el plazo como se materializa, o sea, cómo se materializaría la declaratoria general de inconstitucionalidad que comentaste? O sea, ¿qué pasa si el Congreso no cumple con ese plazo que se le dio? ¿Cómo podría Sí, materializarse? sí, ahí la ley de amparo señala que si una vez que se ha vencido el plazo, ¿no? Aquí el plazo no ha vencido porque se le han dado prórrogas y prórrogas, ¿no? Pero si vence el plazo, entonces el Pleno de la Suprema Corte somete el caso a consideración y si con mayoría de 8 votos eh, votan la declaratoria general de inconstitucionalidad, entonces el ordenamiento ya no se tiene que cumplir, ha sido nulificado, ¿no? Entonces cualquier persona puede ya, entonces esa porción normativa ya no existe, ¿no? Y ya no existe para todos, ¿no? No solamente para los que han tenido un amparo, ¿no? Cabe mencionar que
declaratoria general de inconstitucionalidad se incluyó en la ley de amparo vigente, en la ley de amparo nueva, y hoy por hoy no ha existido todavía ningún caso donde se haya materializado y llevado hasta el último extremo esta posibilidad, ¿no? Muy bien. Muy bien, hay una última pregunta ya para terminar el evento. Dice, en relación con el permiso de cultivo, entonces, ¿están esperando hasta la publicación de la ley o ya se está tramitando en relación a la publicación del reglamento? Si fuera un permiso de cultivo para uso medicinal, ya podrías hacerlo. Pero si es un permiso de cultivo para autoconsumo o para un uso industrial, hasta que se publique la ley. De acuerdo. Pues Gerardo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu excelente exposición. Quisiéramos darte un breve reconocimiento por parte de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, de la Comisión de Derecho Administrativo que tengo el honor de encabezar. Te estaré enviando tu correo electrónico. Agradecemos mucho a todos su asistencia, su participación. Creo que fue un muy buen evento que nos deja a todos muchos puntos que reflexionar, muchos puntos que analizar. Y pues seguimos al tanto en nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Bye.